Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Tayano. ¿Qué pasa con el audio? Ahí estamos. Gracias, señor presidente. Estamos tratando en la mañana de hoy un tema de trascendental importancia para el país. No solamente tiene importancia este tema para el 37% de la población ecuatoriana que tiene la suerte todavía de contar con una plaza de trabajo. Tiene importancia para los que están esperando, para los que todas las mañanas en ciudades como la mía, Guayaquil, salen del Guasmo, señor presidente, de la isla Trinitaria, de Bastión Popular, con apenas 50 centavos en el bolsillo para ir a Radio Cristal, a pararse a buscar la posibilidad de ser contratados. En ellos también tenemos que pensar, y yo diría que tenemos que pensar en serio en estos hombres y mujeres ecuatorianos que no tienen la suerte de tener un trabajo, a pesar de muchos de ellos inclusive tener oficio o profesión. Eso se da, señor presidente, por la falta de posibilidades, por la falta de incentivos para la generación de lo que más necesita el Ecuador de hoy, o una de las cosas por lo menos que más necesita el Ecuador de hoy, que es la generación de plazas de trabajo. Tenemos que ser conscientes y claros, compañeros asambleístas, de que el gobierno, de que el Estado no está en la posibilidad de seguir siendo el más grande empleador de los ecuatorianos. Esas fuentes de trabajo hay que crearlas en la empresa privada, no necesariamente en el Estado. Y para ello hay que dar todo un marco que permita que exista inversión y que esa inversión genere fuentes de trabajo. Pero para que la gente invierta en nuestro país, hay que darle incentivos a esa inversión, no coartar cada vez más las posibilidades de quienes quisieran invertir en nuestro país. Estamos plenamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, con que defendamos a ultranza los derechos de los trabajadores. Porque en mi caso, mi padre y mi madre han sido trabajadores y pudieron, esforzándose, darnos a sus hijos una profesión para que sigamos luchando en la vida. Por consiguiente, por convicción, creo que hay que defender los derechos de los trabajadores. Pero ¿de qué sirve, compañeros asambleístas, tener todos los derechos si esos trabajadores no tienen dónde ejercer esos derechos? Porque no tienen plazas de trabajo. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en darle y defender todos los derechos de los trabajadores, pero también dar la posibilidad de que en el país la gente se anime a invertir. Los ecuatorianos, ni siquiera los extranjeros, los ecuatorianos se animen a crear industrias, a crear empresas. Cuidado, compañeras y compañeros, el remedio que estamos buscando muy afanosamente el día de hoy, y a lo mejor en los próximos días a través de un mandato de eliminar la tercerización que existe en casi todos los países del mundo. En el Ecuador se ha abusado de la tercerización. Es muy cierto. En el Ecuador se tomó la tercerización como un mecanismo de explotación a los trabajadores, cobrándoles para conseguirles trabajo. O simplemente los empresarios se convirtieron en tercerizadores. Eso está regulado en una ley, señor presidente y compañeros asambleístas. Y hay que hacer respetar la ley, hay que buscar mecanismos para que esa ley se respete. Pero reitero, cuidado, el remedio nos sale más caro que la enfermedad.
Cuidado por eliminar el trabajo por horas. Vamos a dejar a muchos estudiantes universitarios que trabajan y estudian para poder comprarse sus libros o para poder mantener a su familia. Y la única oportunidad que tienen es trabajar precisamente en forma parcial. Cuidado, vamos a terminar con lo que debemos de promover en el Ecuador, que es el emprendimiento de los jóvenes, que a través de pequeñas microempresas pueden en mecanismos tercerizados prestar sus servicios. Yo tengo la obligación de hacer comentarios en este pequeño espacio de tiempo que tenemos al proyecto, y por hacerlo responsablemente lo he presentado en la Secretaría. Lamentablemente, una vez más, lo que nosotros presentamos no se distribuye sino cuando casi se acaba la sesión. Sería interesante que se distribuya al inicio de la sesión para que los compañeros puedan por lo menos criticar lo que nosotros presentamos. Los de la minoría también tenemos derecho, compañero secretario. Le ruego por favor que en la próxima oportunidad, cuando le presentemos ponencias como esta, usted se sirva distribuirlas entre los asambleístas. El artículo enumerado número 2 dice la aplicación de los derechos laborales, los principios, derechos y libertades. Y los principios, derechos y libertades es una expresión genérica referida al catálogo general de los derechos que ya lo establece el texto constitucional. El acápite que garantiza los derechos laborales debe tener un contenido concreto, específico y referirse exclusivamente a la categoría de derechos laborales, pues la garantía referente a los derechos se encuentra en la parte general referida a dichos derechos. Si el título de este artículo es la aplicación de los derechos laborales, lo lógico es que su contenido sea por lo menos igual. Existe un error también de redacción en ese mismo artículo que les ruego a los compañeros de la comisión tomarlo en cuenta, que consiste en el uso del género, precisamente en el uso del género. No se puede decir unidades económicas comunitarias en género femenino y continuar expresando la misma idea en género masculino, autónomo, cooperativo. Describir categorías generales, comunitarias, autónomas, cooperativas, de producción familiar, requiere que la descripción continúe de la misma forma, utilizando la palabra hogareñas en lugar de la enumeración y de la expresión que se ha utilizado. En el artículo 3, que habla de los principios del trabajo, yo me voy a permitir hacer algunas recomendaciones en algunos de sus acápites. Decir los principios del trabajo nos parece que es una incorrecta expresión, que nos hace pensar en los orígenes, en los inicios de algo. Si se quiere hacer referencia a los principios como los fundamentos o proposiciones rectoras del derecho del trabajo, lo correcto es expresar o decir de los principios o fundamentos que informan, regulan u organizan la relación laboral. El numeral 1, que dice el trabajo y las relaciones laborales son regulados por leyes orgánicas. Hasta ahora la relación laboral en el Ecuador se encuentra regulada por el Código del Trabajo. Y si se desea expedir una ley orgánica laboral, debe de decírselo en forma clara al Ecuador. Tiene un minuto, señor asambleísta. Qué pena, señor presidente, pero... La remuneración será justa y digna, dice el numeral 6, para el trabajador y el trabajadora. Esto también es otra cosa que lo hemos traído, y si leemos este capítulo, encontramos no sé cuántas repeticiones, el trabajador y la trabajadora, como si cuando nos referimos al ser humano, los hombres nos vamos a sentir resentidos. Estamos importando realmente expresiones lingüísticas traídas de la Revolución Ciudadana de Venezuela. Y dice, la remuneración será justa y digna para él y la trabajadora. Debería decirse solamente el trabajador, y están incluidas las mujeres, nuestras compañeras. Repito, cuando decimos
los seres humanos, yo no me resiento porque soy ser humano, y también hay que decir las seres humanas. Dice esta disposición, señor presidente, la remuneración será justa y digna para él y la trabajadora, es que no puedo seguir leyendo, con la finalidad de que cubra sus necesidades. Yo creo que debería decir para qué su tiempo cubra concluyó, sus necesidades. Gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta. Con la asambleísta